no cambien las letras, ¿ya? Por ejemplo, aquí Álvarez no tiene tilde. Verónica lleva tilde aquí. Verónica no lleva tilde. Por eso les digo, por favor, copien y peguen, ¿ya? No modifiquen nada. Algunos le ponen tilde a Erika, ¿ya? No pongan porque los nombres son así y no rige la gramática ahí. Y luego viene la hoja de jurado evaluador de tesis, que también es un copy y pega. He visto muchos trabajos que le ponen una línea. Por favor, esto ya está establecido, no lo pueden modificar ustedes, ¿ya? La hoja de dedicatoria. Bueno, y así los demás componentes. En lo que refiere a la introducción, ¿ya? En lo que refiere a la introducción, en lo que preguntaba el compañero, ¿dónde están los objetivos? En el esquema, en el índice, no vas a encontrar en ninguna parte objetivos, pero en la introducción sí está. Está el enunciado, esta primera parte que vendría a ser lo que es la caracterización, están mis objetivos específicos, ¿sí? Está el objetivo general, y está lo que sería la justificación, ¿sí? La justificación. Fíjense que sí están todos los componentes, ¿ya? Obviamente está incompleto, ¿verdad? En el desarrollo y todo eso, ¿no? Pero solamente es como esquema para que ustedes se puedan guiar. Y luego, algo más que les quería decir y que quisiera que miráramos el día de hoy es acerca del análisis de los resultados. Un poco para que todos tengamos un criterio único del análisis de resultados. Bien, solamente han enviado 4, 5 personas, 6, 7 personas. Ya, entonces ya hemos mirado, vamos a mirar acá el trabajo de Margarita. A ver, Margarita, tú eres la elegida el día de hoy. Bien, vamos a revisar, por favor, esto lo vamos a hacer con bastante frecuencia, abriremos los trabajos de ustedes y vamos a ir revisando. Entonces, imaginemos que este fuera el trabajo final de Margarita, ¿ya? El logo ya dijimos que lo vamos a cambiar, ¿ya? Está la facultad, Escuela Profesional de Psicología, no estamos poniendo comillas al inicio ni al final de los títulos y tampoco punto, no existe un punto al final del título. ¿Ya? El título iría sin comillas y sin el punto, ¿ya? Autoestima y motivación, tilde, motivación de logro en docentes de la IE, dijimos, a ver, antes de continuar mirando los trabajos y no quisiera cometer una imprudencia, me gustaría preguntarles, ¿sí? Lo que pasa es lo siguiente, ustedes si revisan el reglamento, ¿ya? Si ustedes revisan el reglamento de la universidad, van a encontrar una serie de elementos que todos, absolutamente todos debemos cumplir, ¿ya? Eso lo dice el reglamento. Pero hay partes, hay componentes que dan cierta libertad a cómo uno lo redacte, a cómo, por ejemplo, se me ocurre ahora en objetivos. El reglamento dice que el trabajo debe llevar objetivos, pero no te dice cuántos ni cómo. Entonces, el asesor te guía, te acompaña. Y entonces, ahí como que da cierta libertad, por así decirlo, y uno va elaborándolo en función a una serie de criterios. Entonces, cuando ustedes terminen su tesis 4, porque acá estamos diferentes grupos de personas, muchos de ustedes son de otros lugares, la mayoría, y ustedes ya han sido asesorados. Su asesor les ha guiado. Y el asesor, nosotros los asesores normalmente vamos de la mano de los jurados. ¿Por qué? Porque el jurado te va a revisar tu trabajo. Y entonces, en mi caso, lo digo principalmente en mi caso, yo dialogo bastante con ellos,
nos reunimos, yo les planteo, todo lo que yo les enseño, yo les planteo a ellos, y que si ellos tienen alguna observación, me la hacen a mí. Si yo al título les digo, no deben colocar más de 15 palabras, esto no está reglamentado, ¿sí? No está reglamentado, pero hay un criterio. Entonces yo comparto con el jurado el criterio, entonces el jurado escucha, cuestiona y llegamos a un acuerdo, ¿ya? Para que el jurado no les esté observando a ustedes. Pero imagínense que yo les haga modificar eso, porque repito, hay puntos que no están reglamentados. Y entonces ustedes hacen su trabajo, terminan con un acta, porque yo tengo que elaborar un acta de su trabajo. Cuando ustedes terminen su informe y el jurado le da el visto bueno, el jurado de aquí de Chimbote, yo tengo que elaborar un acta de sus trabajos. Cuando ustedes hagan su taller, les van a pedir su acta, les van a pedir entre comillas, porque esas actas ya están en el sistema. Se supone que los profesores de tesis 1 y el profesor de tesis 4 ha elaborado sus actas y les van a pedir sus actas. Y entonces esas actas no es que ustedes las van a dar, sino en el sistema se va a verificar. ¿Ya? Eso lo hace el docente que va a aperturar el taller, verifica que estén las actas. Y entonces ustedes van a entrar al taller y probablemente les hagan algunas observaciones. ¿Por qué? Porque el asesor y su jurado tiene ciertos criterios, ciertos parámetros de calificación, ¿sí? Como les dije, no todo puede estar normado. Entonces, no quisiera cometer el error o la imprudencia de querer exigirles a ustedes que se adecúen, así como yo les exijo a los de Chimbote, casi absolutamente a todo lo que yo les voy dando como prototipo y eso, porque yo sé que ellos, ciñéndose a lo que yo les doy, van a aprobar. Sí o sí, van a aprobar. La única razón por el cual desaprueben va a ser porque simplemente no leyeron, no se prepararon y no supieron sustentar. ¿Sí? Pero no les van a observar porque su trabajo está mal. Porque yo intento garantizar esa calidad en sus trabajos. Voy a dar otro ejemplo. Hipótesis. Si su trabajo lleva hipótesis, yo aquí a los estudiantes o con los estudiantes de Chimbote trabajamos solo 2 hipótesis. Pero yo reviso trabajos y encuentro que tienen 6, 7, 8 hipótesis o más. ¿Sí? Pero hay una razón detrás de eso. Y el asesor que te ha dicho coloca 5, 8 hipótesis tendrá su razón. ¿Sí? Yo tengo un argumento por el cual solamente irían 2 hipótesis. Y yo tengo que hacer respetar eso. Y eso es lo que en ese debate entramos con el jurado, porque el jurado dice, no, pero tiene que colocar otra hipótesis. Yo tengo que sustentar. Y le digo, los alumnos no van a hacer otra hipótesis porque yo necesito que me den los argumentos por el cual deberían colocar otras hipótesis. Entonces entramos en ese debate, en ese tira y jale, y bueno, al final llegamos a un acuerdo, a un consenso. Entonces, por eso yo no quisiera hacerles cometer ese error, ¿sí? El jurado y su asesor tiene sus propios criterios. Y entonces yo me puedo limitar solamente a mirar aspectos formales en su trabajo. Algunas cosas en contenido, sí, algunas cosas en contenido, pero principalmente más aspectos formales. Y así avanzamos y no nos hacemos problemas en la vida. Ustedes terminarán tesis 4, sus tesis estarán mejor, formalmente hablando, ¿ya? Sí, Roger, gracias por lo que dices, pero por eso les digo, pero no me gustaría que luego les estén observando sus trabajos y ustedes estén en aprietos, porque ustedes ya tienen una formación, tienen una preparación en el desarrollo de sus trabajos. Entonces, aquí no sé si está bien, espero que no se malentienda. Sí me gustaría saber, obviamente los chicos de Chimbote van a hacer su taller, ya sea el cocurricular o el de tesis, lo van a hacer aquí en Chimbote. Y entonces yo a ellos sí les voy a exigir ese aspecto de fondo que requiere para que ellos puedan pasar en los talleres. Pero en el caso de ustedes, yo me limitaría a, porque tampoco les quiero hacer que hagan doble trabajo.
Por ejemplo, ahorita estamos revisando la tesis de la compañera, miren, que he abierto hace un instante, donde está, de Margarita. Hemos abierto su tesis. Y entonces, por ejemplo, en su título, Margarita coloca autoestima y motivación de logro en docentes de la IE. Y entonces yo les enseño y les digo a los estudiantes, ustedes no pueden colocar abreviaturas en los títulos. ¿Y por qué? Porque una abreviatura tiene un significado limitado para un grupo de personas. No todos entienden qué significa IE. Segundo, deberíamos colocar todo el nombre del lugar, ¿sí? De donde vamos a hacer nuestra investigación. Algunos jurados dicen, sí, debe estar bien completo el nombre. Y yo les enseño a los estudiantes que lo más importante es que debe estar las variables, la población, ¿sí? La población. Si fuera el caso, en algunos casos podríamos colocar algunos nombres, pero bastaría con que coloque en docentes de una institución educativa parroquial, San Martín de Porres, Lima, 2019. Y hay todo un argumento que yo les explico por el cual debería estar de esa manera. Entonces, yo les puedo hacer cambiar de repente alguna información. Entonces, ustedes van a decir, profesor, usted ha sido mala gente, nos ha hecho cambiar, y ahora que hemos sustentado aquí en Lima, ¿sí? Entonces, nos dicen que no, que está mal. Entonces, ¿cómo es posible, profesor, que usted nos haya hecho trabajar en vano? Entonces, yo no quiero caer en eso, ¿ya? Lo que yo quiero es que su trabajo al final, según así, porque si el jurado les ha aprobado, les ha aceptado que coloquen con abreviatura, bueno, tienen sus criterios también, pues, ¿sí? Y yo no lo voy a cambiar eso. Voy a respetar lo que el jurado les aceptó. Pero si entonces Margarita dice, profesor, yo tengo que sacar mi tesis aquí en Lima necesariamente, y yo le digo, lo ideal, sí o sí, porque a mí me han llamado estudiantes de otras filiales para hacer sus talleres, y ustedes de repente han escuchado amigos suyos que han hecho sus talleres aquí en Chimbote, y muchos de ellos han tenido que estar viajando constantemente a Chimbote, pero ahora con esta situación de la pandemia, téngalo por seguro de que nadie va a hacer un viaje, y la sustentación lo vamos a hacer vía online. Entonces, ya no es una limitación el viaje, el costo de viaje, ¿sí? Y en ese sentido, si Margarita me dijera, profesor, ¿sabe qué? Yo lo quiero hacer en Chimbote. Entonces yo le voy a decir, Margarita, para que tu trabajo pueda pasar y no te hagan observaciones, vas a tener que cambiar algunas cosas. Le va a costar un poco a Margarita, porque va a tener que hacer más modificaciones que los demás compañeros, ¿sí? Pero su trabajo va a quedar adecuado. Y téngalo por seguro, Margarita, que no te van a hacer ninguna observación a tu trabajo, ¿sí? No sé qué les parece, por favor, me gustaría escuchar sus opiniones. No quisiera que se malentiendan las cosas, sino es intentar hacer bien las cosas, ¿ya? A ver, Bueno, escucho. profesor, a mí me parece que, o sea, está muy bien porque en realidad, más que todo, o sea, respeto y además agradezco lo que usted nos menciona y la sinceridad, porque lo importante aquí es adecuar y sobre todo porque los que estamos haciendo el trabajo somos nosotros. Ok, Nuestra ya, Andrea. responsabilidad responder por el trabajo que se viene realizando. Ok, bien, Andrea, gracias por tu participación. No sé quién, alguien más que quiera comentar de repente. Veo que acá han escrito en el chat. Sí, Ya, profesor, dice. estoy de acuerdo con sus observaciones que usted nos da, ¿no? Y más bien en nuestra primera semana que hemos enviado el informe final que ahí Ujú, dice, sería bueno de que ahí están, digamos, lo que realmente de dónde estamos saliendo. Pero luego, ajá, más adelante hay avances de informes, ¿no? Yo sugiero, no sé, de que si podría revisar esos avances, ¿no? Que hemos sí, hecho algunos cambios que usted nos ha sugerido para ir más que todo puliendo, ¿no? Porque ya usted creo que ya ha visto los primeros informes, que bueno, hay ujú,
hay cosas por corregir. A cambio, si revisa los avances de los informes, creo yo que iríamos avanzando un poquito más. Bueno, eso sugiero. Ah, ok. Ok, está bien, Ángel, gracias. Muy bien la sugerencia, sí, tienes razón. Solamente es como hacer un diagnóstico primero para ver en qué situación están los trabajos, ¿ya? Sí, sí, esa era la idea, ¿no? Para saber cómo estaba y es como tener una idea base. Y ahí uno va preparando más o menos, adecuando las clases en función a esa necesidad, ¿ya? Pero sí, está bien. Así es una idea base, ¿no? Una línea base de inicio de trabajo. Bien. Bueno, igual con toda confianza, en el momento que ustedes quieran lo pueden decir, ¿no? Gladys, creo que quieres opinar. Gladys, si quieres opinar, en tu pantalla vas a encontrar unos botoncitos donde hay una cámara, un fono y un micrófono. Si haces clic a este micrófono, ahora sí, excelente. Ya, sí. Ya, muy bien, más rápido. Profesor, en caso de los estudiantes de Chimbote, que bueno, yo pertenezco a Chimbote, entonces ahí no habría mucho que modificar. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Entonces, Ya, los estudiantes de Chimbote, o sea, a nivel de todo Chimbote, estamos con la misma línea, con la misma estructura, digamos. sí, Gladys, la idea es que nos hemos ido adecuando poco a poco a las pautas, primero al reglamento. O sea, yo para elaborar el prototipo lo tengo en mi mano, el reglamento y tengo las normas APA. Y eso es lo que he querido hacer, no salirme de eso. Pero, y en los aspectos que no están claros, que no los dice el reglamento, porque sería imposible que el reglamento te diga todo, yo he intentado buscar criterios, ¿sí? Eh, argumentos, razones, para poder sustentarlo, porque hay una tradición. Es que siempre se escribe así, esa es una tradición, y eso es lo que menos he querido hacer, ¿ya? La idea es a todo elemento de nuestra tesis tiene que tener un argumento, una razón de ser. Todo está relacionado, entonces no existe algo por las puras, todo está por algo, y eso se tiene que ver en una tesis, ¿ya? Lo que se llama coherencia. ¿Ya, Bien, Gladys? profesor. Bien, entonces, dicho esto, vamos a avanzar. Una cosa que sí quiero decirle respecto, por ejemplo, al título, que yo no me atrevo a tocarlo. ¿Por qué? Porque el título que ustedes tienen en sus tesis se supone que ya han sido aprobados y se supone que hay un acta de ello y esto no se puede modificar, ¿ya? Entonces el título ya está hecho, ¿ya? Entonces es importante que ustedes sepan que su docente de tesis 1 le ha generado un acta de aprobación de su título. Entonces la idea es cambiarlo en lo mínimo. Y ya en el caso de que no haya actas, Gino, ya tienes la ventaja de cambiar tu título, uno. Y en el caso de que no tengas acta, ya tu docente de tu taller de tesis o taller cocurricular tendrá que asumir esa responsabilidad de generar un acta, hacer la gestión pertinente para que te genere un acta. ¿Ya? Porque ahí sí ha habido un descuido, por algún motivo, de parte del docente con el que llevaste tesis 1. ¿Sí? Ojo, un requisito para el taller cocurricular es tener tu acta de proyecto y de informe. Entonces, si entras al taller, el sistema te va a rebotar. Y tú vas a decir, ¿pero por qué? Si yo he hecho tesis 1. Sí, pues, pero no tienes acta. Entonces, eso lo van a tener que coordinar ustedes con su docente de taller, con el que van a llevar su taller, ¿ya? Para que les apoye. Claro, por eso les decía que eso lo tienen que luego ustedes conversar con su docente, con el que van a llevar el taller, su taller cocurricular. Recuerden que terminado todos sus estudios, ustedes ingresan a un taller, ¿sí? Y yo les recomiendo que ingresen a su taller cocurricular para que no pasen mucho tiempo. No, 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 no. Es el profesor que asuma el taller, ¿sí? Sí, por eso, no hay profesores, no, sí van a, por eso les preguntaba. Yo les decía, si ustedes ingresan al taller cocurricular conmigo,
en el supuesto, yo tendría que asumir esa responsabilidad de ayudarles a generar su propio, su acta de tesis. Claro, si es que, por eso le digo, si yo fuera, ya ese es los activos y los pasivos que uno tiene que asumir, ¿ya? Porque la otra solución es de que ustedes vayan a un taller de tesis, y el taller de tesis dura 4 meses, que dijimos la vez pasada, ¿verdad? Y el costo es mayor. Entonces, pero eso lo tiene que asumir su docente de taller co-curricular. Y en el caso de que no tengan acta, yo desde ahora les recomendaría que ustedes vayan haciendo su proyecto, porque el docente, quien sea que les toque, les va a pedir su proyecto y para que le puedan generar el acta, ¿ya? Y no tengan ningún problema. Y no estén corriendo a última hora queriendo elaborar su proyecto. El proyecto les voy a enviar, sí les puedo enviar por el WhatsApp, para que ustedes ya lo tengan a la mano y puedan, los que no tengan acta, ¿sí? Los que no tengan acta puedan elaborar, vamos a ver, por aquí tengo un prototipo de proyecto. ¿Ya? Y vayan elaborando, en este tiempo que disponemos, vayan elaborando su proyecto, pues. ¿Sí? Ahí está, ya los envié por WhatsApp el proyecto. ¿Ya? Bien. Entonces, avanzamos un poquito más. Vamos mirando rápidamente, a ver, quería mirar algo. Bueno, vamos avanzando con nuestros trabajos mejor. Ya luego yo revisaré sus trabajos, pero ya saben ustedes que hay mejoras, cambios que hacer. O si les parece, continuamos mirando el trabajo de Margarita. Ah, ya, Gino. Son dos cosas aquí. Una cosa es proyecto y otra cosa es informe. Proyecto es la preparación, es como el plano de tu casa. Y el informe es cuando tú me dices, ya terminé de construirla, y así terminó. El proyecto tiene un esquema, una estructura. Por ejemplo, en el proyecto está el planeamiento de la investigación, están las bases teóricas y está la metodología. En el informe está, está un componente importante de introducción, la revisión de la literatura, la metodología, y ahí aumenta los resultados y tu análisis de resultados. Ya cambió, ¿ves? Entonces son estructuras diferentes, ¿ya? Entonces por eso les estoy enviando el prototipo para que ustedes se guíen. Bien. A ver, ahora sí, continuamos. Miramos rápidamente el trabajo de Margarita, porque probablemente sea el caso de muchos de ustedes y ya saben que hay que ir cambiando cosas. Entonces, dijimos eso sobre el título, ¿ya? A la autora, ¿sí? Acá le faltaría el motivo por el cual está haciendo su tesis, Margarita, y tendría que colocar tesis para optar el título profesional de licenciada en psicología, ¿sí? Y aparte iría autora, no iría 2 puntos, sino debajo, así como lo hemos mostrado, ¿ya? El código ORCID está en otra letra, asesor, cuidado aquí, con la ortografía, ¿ya? Y también faltaría el código ORCID de su docente. No va el grado académico, ¿sí? No va el grado académico. Los apellidos, coma, el nombre, así como está en el prototipo, ¿ya? Y fíjense que esto no va, porque este esquema, así como está, aun cuando le falta otro elemento acá, esto es del proyecto, no es del informe, ¿ya? Es del proyecto. En el proyecto sí tiene que ir el título aparte, así. En el informe no va así, ¿ya? Y le faltaría otros componentes previos, ¿verdad? A la compañera. Luego, el resumen, lo vimos la clase pasada, el resumen no va en varios párrafos, es un solo párrafo, el texto no se justifica y le faltan las sangrías. Estoy mirando, miren, aspectos netamente formales, todavía no estoy leyendo para
si realmente cumple requisitos de fondo. ¿Ya? Estamos mirando aspectos formales. Y luego, las palabras clave no son palabras claves, solamente son palabras clave. Palabras en plural, claves en singular. Y son 3 palabras mínimo y 6 máximo. Y aquí solamente hay 2. Autoestima es una, motivación de logro es otra. Y la palabra motivación de logro tendría que ir con mayúscula, la primera letra. ¿Ya? Entonces, fíjese, acá le falta la numeración de las páginas, ¿sí? Hay que tener cuidado ahí, numeración de páginas. Entonces, miren, si Margarita me dijera, profesor, yo lo voy a llevar en Lima, mi trabajo, lo voy a hacer acá, lo voy a sustentar, entonces, sí o sí, yo le voy a exigir a Margarita que mejore esos aspectos formales, ¿ya? Y miraremos algunas cosas de fondos, la coherencia y esas cositas, pero no le voy a pedir que cambie mucho a su tesis, ¿ya? Pero sí aspectos de fondo, sí, esto no podría pasar el trabajo si se mantiene así como está. Así no va a pasar, ¿ya? Bueno, el abstract, ¿ya? Está el abstract con los cambios que tendría que hacerle, ¿verdad? Y fíjense, aquí en el trabajo de Margarita, ella está colocando todavía los componentes que están, ¿en dónde? En el proyecto. En el proyecto va esto, no en el informe. ¿Sí? Entonces, esos cambios son los que yo le voy a exigir a Margarita. Y ya les dije, la numeración de la página hay que hacerlo con el mismo software. Esta forma de numerar la página no es correcta, ¿sí? No es correcta. No existe 14-15, no existe así. ¿Ya? No existe 23, 24 tampoco, hasta 25 no existe. ¿Ya? Entonces, esas modificaciones sí las tendría que hacer Margarita, ¿no? ¿Ya? Y luego le faltan las tablas de perdón, el índice de tablas y el índice de figuras. Introducción, aquí te falta un espacio, Margarita. Introducción. Y nuevamente dice introducción aquí. Esta introducción ya no iría, ¿verdad? Y lo mismo, ¿no? Hacer las mejoras aquí. Pero bueno, vamos a saltar un poquito acá. Esto ya no va, ¿verdad? Esto tampoco iría. No iría esto. ¿Ya? Bueno. Esto, por ejemplo, esta palabra, problema general, problema específico, no existe en el reglamento. ¿Ya? Bueno. Ya está el marco teórico. Y vamos a ir a mirar rápidamente los resultados. Vamos a mirar los resultados que ha presentado su compañera. ¿Ya? El tipo de letra, recuerden, siempre está en New Roman. Aquí está presentando ella una tabla cruzada de autoestima con motivación. Pero recuerda que tu variable es motivación de logro. Entonces, no solo es motivación, sino motivación de logro. Bueno, faltaría acá está la interpretación. Bueno. Bueno, si quieres hacer ese gráfico, y acá está tu tabla. Ella ha trabajado, utilizado el estadístico Rode-Spearman. Sería bueno escuchar a la compañera. Fíjense que ella está utilizando Rode-Spearman, que es una prueba estadística para variables numéricas. Y entonces ella dice, la correlación es significativa, pero las variables que ella está utilizando son variables categóricas, ¿sí? Variables categóricas. Entonces, Margarita, es algo que tú me expliques por qué utilizaste el Rode-Spearman. Ya me diga, no, profesor, teniendo en cuenta que tal criterio, ya. Entonces, es tu sustento.
Y lo que no estoy viendo aquí en el trabajo de Margarita es su análisis de resultados. No está el análisis de resultados. Está la conclusión, están las recomendaciones, pero no está el resultado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la tesis de Margarita, sí urge trabajar, revisar la parte de resultados y ver por qué no ha colocado el análisis de resultados. Si de algo tuviéramos que preocuparnos en fortalecer, en pulir nosotros, yo me centraría principalmente, hablando del informe, me centraría en la introducción y el análisis de resultados. El análisis de resultados es la esencia del trabajo de investigación. ¿Hasta ahí hay algún comentario? Si no, quisiera explicar cómo elaborar el análisis de resultados, porque muchos ya tienen sus resultados, pero como el caso de Margarita, como estoy viendo ahora, no tiene análisis de resultados. Y ahí sí es una falta grande, 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 porque lo que tú vas a aportar al conocimiento científico es con tu análisis de resultados. Es lo que aporta. Y ahí sí quisiera detenerme por eso, al menos en el día de hoy. Bien, escucho alguna pregunta, algún comentario de repente hasta este momento, que de repente estoy hablando muy rápido, no estoy siendo claro. Profesor, Sí, en eso sí, creo yo que le pediría de favor que se tenga un poquito a explicarnos sobre, más que todo, la parte estadística de nuestros resultados, porque si bien es cierto, bueno, nuestros asesores nos explica de una manera y no es como también escuchar su postura, también cómo usted lo interpreta, ¿no? Para al final de los análisis resulta que usted dice que es importante, entonces poderlo mejorar en ese aspecto. ya. Mira, ahorita lo vamos a hacer como la del cangrejo, porque hay algunos que ya tienen resultados y que les falta el análisis. Y entonces vamos a explicar el análisis de resultados y luego regresaríamos a la parte de resultados, ¿ya? Por un tema de estrategia nada más, que debería ser al revés, pero por un tema de estrategia, porque hay algunos compañeros que ya lo tienen listo, entonces para que vayan puliendo sus análisis de resultados. Ya, Ángel, por favor. Listo, profesor. Entonces, vamos a iniciar nuestro análisis de resultados. El análisis de resultados, ya, eso sí, por eso le digo, ahorita vamos a ver el análisis y luego, para aquellos estudiantes que quieran dar una miradita, una revisada a su parte estadística, le daremos una mirada y explicaremos cuáles son las pruebas estadísticas que más nos convienen, de acuerdo a una serie de presupuestos que hay que manejar, que cuidar, ¿ya? Análisis de resultados. Ustedes lo tienen en el prototipo y la mayoría o todos ustedes han elaborado una tesis de nivel relacional, ¿sí? De nivel relacional. Y entonces vamos a explicar cómo es que debemos presentar o hacer un análisis de resultados. Ya, esto lo tienen ustedes, repito, en el prototipo. Y si alguien quiere ir haciendo esto de acá, paralelamente lo puede ir haciendo y vamos a ir compartiendo. De hecho, yo les voy a pedir algo de esto. Pero si alguien lo quiere ir elaborando ya y en el camino tiene dudas, me lo puede preguntar e interrumpe con toda confianza, por favor. Lo primero que vamos a colocar en nuestro análisis de resultados es nuestro objetivo. Y lo que vamos a hacer es copiar y pegar. Nada más. Copian y pegan tal cual. No hay que modificar nada. ¿Ya? Estamos haciendo el análisis de resultados. El análisis de resultados viene después de resultados. ¿Ya? Después de resultados viene análisis de resultados. Entonces, colocamos nuestro objetivo general. Primer componente, objetivo general. Segundo componente, las razones por las cuales hicimos la investigación. Las razones por las cuales surgió nuestra hipótesis. Recuerden ustedes que en su estudio tienen dos variables. En mi caso, comunicación familiar y tipo de familia.
todos ustedes tienen dos variables. Y lo que queremos hacer en los estudios relacionales es demostrar que existe una relación entre estas dos variables. Esa es nuestra pretensión. Tú puedes tener una hipótesis, y tu hipótesis, dando un ejemplo de la vida cotidiana, podría ser: mi pareja me es infiel. Esa es tu hipótesis. Y si yo te preguntara, ¿por qué dices que tu pareja te es infiel? Y tú dices, número uno, mi pareja me es infiel porque últimamente está utilizando más el celular. Y las veces que utiliza el celular se esconde de mí. Además, ha cambiado la contraseña de su celular. Además, borra las conversaciones. Todo eso me lleva a pensar que mi pareja me es infiel. ¿Cuál es tu hipótesis? Que tu pareja te es infiel. ¿Sí? Entonces, yo quiero descubrir y quiero demostrar que mi pareja me está siendo infiel. Yo parto de estas premisas, de que uno, bueno, todo lo que acabo de mencionar con el celular, esa es mi premisa. Y para eso yo hago mi investigación. Para eso voy a empezar a indagar. ¿Sí? Entonces tú, cuando iniciaste tu trabajo de investigación, también iniciaste con unas premisas, con unas presunciones. Algo te llevaba a creer que existe relación entre A y B, que existe relación a ver, Margarita, vamos a tomar tu tesis. Margarita, cuando inicia su tesis, inicia con una presunción también. Ella estaba convencida de que existe relación entre la autoestima y la motivación de logro. Le vamos a echar una mano a Margarita. No digo que sea tu caso, Margarita, que hayas iniciado así, pero imagínate que si yo quisiera hacer esta investigación, yo diría más o menos esto. Desde el tiempo que vengo trabajando como profesor, o desde el tiempo que vengo observando a mis profesores, ¿ya? Fíjense que yo podría ser profesor, o que yo podría trabajar muy cerca de ellos, o que yo podría simplemente ser parte de la vida cotidiana de ellos y tener esa observación. Si es algo de lo que yo he observado, a eso nosotros le llamamos información empírica, fuentes empíricas. Es mi experiencia. Si yo fuera médico de un hospital y mi población serían los pacientes, los clientes, entonces yo tengo mucha información empírica de esa experiencia que tengo en el hospital. Esa es mi fuente empírica. Y de lo que yo observo, yo puedo postular hipótesis. Entonces, primero, a Margarita sería, ¿cuál es tu fuente? ¿Es empírica? Bueno, vamos a decir un poquito más. Entonces, yo he observado que mis profesores, cada vez que vienen, cuando vienen a clases, yo he observado que hay profesores que se valoran, que se quieren. Y curiosamente, me he dado cuenta también de que esos docentes que se quieren, que se valoran por su forma de vestir, por su forma de expresarse, son aquellos docentes que salen adelante, que no solamente se han estancado y dijeron, yo quise tener mi carrera profesional, sino yo les he visto luchar y siempre a veces nos comentaban con ese entusiasmo, con esas ganas de que están haciendo ya su maestría, de que están haciendo una especialidad, pero no por presumir, sino por querer compartir con nosotros su alegría de su desarrollo. Entonces yo digo, mira, y este profesor, hasta donde yo sé, los compañeros nos hemos enterado, el profesor viene de una familia de bajos recursos económicos. Sin embargo, ese profesor con bajos recursos económicos, mira, ya está terminando su maestría y su especialidad. Y yo supe que ese profesor tuvo problemas de salud, estuvo hospitalizado.
Y la gente decía, ahí nomás se va a quedar. Estuvo con tuberculosis. Y sin embargo, ahora lo veo como si no hubiera pasado nada. Y sigue esforzándose, y sigue esforzando, y sigue haciendo cosas. Ese profesor tiene muy buena motivación de logro. Entonces yo pienso que aquella persona que tiene una buena autoestima, tiene una motivación de logro. Voy a hacer mi tesis para demostrarlo. ¿Ves? De esa experiencia que yo tengo, yo estoy postulando mi hipótesis. Existe relación entre la autoestima y la motivación de logro. Lo que yo no sé, y no tengo que demostrarlo aquí, es que si la autoestima mejora la motivación de logro, o la motivación de logro mejora la autoestima. Eso no lo sé. Y no tengo que saberlo en esta investigación. Lo que sí tengo que saber es que si existe o que no existe. Eso tengo que demostrar. ¿Sí? Yo partí de una fuente empírica. Ahora, yo no trabajo en un colegio, no tengo experiencia con docentes, pero sí me interesa el tema de autoestima de repente. Y entonces me he puesto a revisar información sobre autoestima. Curiosamente, porque tenía que dar una escuela de padres, ¿ya? Me he puesto a revisar temas sobre autoestima y yo he encontrado, en mis lecturas, he encontrado que un estudio, estoy inventando por favor toda esta información, que un estudio se ha hallado que aquellas personas que tienen buena autoestima les ha permitido lograr, alcanzar logros académicos y profesionales. Que las personas con buena autoestima han alcanzado logros profesionales, académicos, y por qué no decirlo, familiares, si ustedes quieren. Entonces, desde ese estudio, o que podría haber encontrado otros estudios similares, yo podría decir, entonces, esto quiere decir que existe relación entre la autoestima y la motivación de logro. Pero ojo, el artículo no dice eso. El artículo no ha investigado, el autor no investigó sobre eso. Pero puedo inferirlo. Pero ojo, es una inferencia. Esto hay que demostrarlo. Y entonces yo lo voy a demostrar con mi tesis. Voy a mostrar que existe relación entre autoestima y motivación de logro. ¿Se dan cuenta de dónde surgió mi hipótesis? Lo mismo con cada uno de ustedes. La hipótesis que tienen, que luego se ha graficado en su título, tienen que sustentarlo. ¿Y en dónde voy a redactar yo ese sustento? Lo tengo que redactar en mi introducción. En mi introducción yo parto diciendo eso. Desde mi experiencia como docente en el colegio tal, observé que mis colegas, desde cuando yo era estudiante en el colegio, yo pude observar mis docentes en el aula, que cuando venían y les pasaba esto, y en la universidad también pude tener experiencia de 2 docentes, supe que te habían tenido, ¿eh? Yo puedo partir así en mi introducción y comenzar a argumentar, sustentar. Esas razones, esas premisas están en la introducción, y cuando yo lo tengo en mi introducción, yo me voy a mi análisis de resultados y lo tengo que sintetizar en mi análisis. Aquí. Primero va el objetivo y después va esos argumentos por los cuales yo postulo una hipótesis. ¿Sí? A ver cómo nos va. Nos tomamos unos minutos para que ustedes sinteticen, o, si es que no lo tuvieran, piensen, propongan esas razones por las cuales decidieron postular la hipótesis. ¿Sí? Eso es importante, es clave. Porque una hipótesis no surge de la nada. Yo no puedo estar ahorita durmiendo, me despierto y digo, uy, mi pareja me es infiel. De la nada. No puede ser de la nada. La hipótesis se sustenta en razones.
argumentos, teorías, experiencias. ¿Ya? A ver, ¿qué dicen? ¿Empezamos? ¿O quieren que aclaremos algún punto antes de que ustedes hagan esta primera parte de su análisis de resultados? La parte del análisis de resultados para los estudios descriptivos. ¿Ya? Lo que he presentado ahorita es para estudios de nivel relacional. Y tendríamos que explicar cómo es para los estudios descriptivos. Entonces, si hay alguna pregunta, lo dicen ahora. Si no, entonces nos tomamos un tiempo, son las 3:55, y a las 4:25, damos media hora, 4:25, si no es antes, escucharíamos esos argumentos, esas razones, ¿ya? Entonces, por favor, a trabajar todos para sacar el mayor provecho a nuestra clase, ¿ya? Empezamos entonces. Bien. Ahora, muy bien, Andrea, ¿ya? Entonces, a trabajar, Andrea, ¿ya? A trabajar. Yo les voy a mostrar a Gino y Catherine, y tengo que enviar también el prototipo de informe de un estudio de nivel descriptivo, ¿ya? Descriptivo. Bien. ¿Cómo elaboramos nuestro análisis de resultados en los estudios descriptivos? Una característica de los estudios descriptivos, como dijo Gino, es que el estudio tiene una sola variable, ¿sí? Una sola variable. Ahí está. El análisis lo iniciamos con nuestro objetivo general. Está el objetivo general. Y lo que sigue al objetivo general es el resultado, ¿sí? Después del objetivo general, coloco mi resultado. Si mi variable era autoestima, diré aquí que de la población estudiada, la mayoría obtuvo una autoestima alta. De repente ese fue mi resultado. ¿Ya? No está difícil hasta ahí, ¿ve? ¿Ya? Colocamos el resultado. Pero, profesor, yo tengo varios resultados. No. Aquel resultado que se relaciona con tu objetivo general. Si mi objetivo decía describir el funcionamiento familiar, mi resultado debe decir cuál fue el hallazgo. ¿Sí? Hasta ahí no está difícil. Después del resultado viene, mira, a ver, si yo coloco como resultado autoestima alta, pregunto, ¿qué significa autoestima alta? Eso lo tengo que colocar aquí. ¿Qué significa autoestima alta? ¿Qué significa, de repente mi estudio era sobre depresión? ¿Qué significa depresión leve? Eso tengo que colocar aquí. ¿Sí? Eso debo colocar aquí. ¿Qué significa ese resultado? ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Ah, pues tengo que recurrir a mis bases teóricas. En mis bases teóricas seguramente debe estar ahí esa información. Bien. Entonces, la tarea para este momento, para nuestros dos compañeros, Gino y Catherine, es que nos digan, uno, cuál fue su resultado y qué significa ese resultado. Es como cuando me voy al médico y el médico me dice, ¿sabes qué? Tú tienes diabetes. Entonces yo le pregunto al médico, doctor, y el médico me ha dicho, tú tienes diabetes de tipo B. Entonces yo le tengo que, porque es bien específico mi diagnóstico, mi resultado. Entonces yo le pregunto al médico, ¿y qué significa, doctor, eso? Y el doctor me lo tiene que explicar. Lo mismo aquí, lo que tú has hallado, tienes que explicarlo ahora. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Muy bien. Entonces, damos una media hora. Si hay dudas, yo estoy aquí presente, les escucho y el número de letra, el tipo de letra, el orden, el motivo por el cual están haciendo la investigación. Fíjate que tú tendrías que colocar tesis para optar el título profesional de licenciada en psicología. Y luego viene autora. Y debajo viene
Pedro Picapiedra, pero no vas a poner Pedro Picapiedra, sino colocarás tu nombre completo, tu código, sí. Tesis para Lo digo optar. esto porque ha habido trabajos en los que sí, lo envían así lo envían. Entonces, por favor, es cuestión de que ustedes lo adecúen, ¿ya? Y el año 2020, Ya, profesor, está ¿ya? bien. Ahora, ¿dónde están los Adecúen. nombres de los jurados? Eso sí no lo voy a cambiar, así nomás como está. Sí, la hoja de jurado queda así tal cual. ¿Ya? El equipo de trabajo, adecúas aquí, por favor, tu autora, tus nombres, tu código ORCID. Tienes tu código ORCID, ¿verdad? Sí, profesor, sí tengo. Ya, y colocas tus datos aquí. Esto de acá lo copias y lo pegas, tal cual. ¿Ya? Tal cual. No lo modifiques nada. ¿Ya? Ya, profesor, está bien. Gracias. Ya, está bien. Profesor, buenas tardes. Escucho. Hola, hola. Profesor, tengo una Escucho. consulta. Sí, ¿cuál será? Mire, en el campus sale que los días viernes son asesorías personalizadas. Entonces, no sé si es que de repente usted puede implementar, una estrategia para darnos, cierta cantidad de tiempo repartido, ¿no? Para, para que cada uno, pueda corregir más o menos particularmente de su propia, tesis, ¿verdad? Ya, Ya sí, que sí, veo sí, de qué Rosa, lo que... compañeros de que se quiere ver sus cosas que de repente se pueden arreglarlo desde cierta forma, ¿no? Ya, sí, sí, Rosa. Las pautas es que nosotros, de hecho, yo debería estar ahorita revisando los trabajos con ustedes en plataforma, pero Sí, eso sería suponiendo que ustedes ya recibieron todas las pautas, que en tesis 3 ustedes ya tienen todo listo. Si no, lo que yo estoy claro. explicándoles ahorita de manera general a ustedes, tendría que hacerlo particularmente. Y eso ya excedería el tiempo que tenemos. Entonces yo prefiero explicarles las cosas generales a todos completos a ustedes ahí, y después ir mirando poco a poco. ¿Sí? Por eso es que estoy haciendo estas clases grupales así con ustedes. ¿Ya? Por eso, si no, igual con gusto yo hubiera estado avanzando uno por uno, pero es explicarle uno por uno. Y sí tomaría, mira, te tomaría cuánto tiempo, ¿no? Y seguramente no podría asesorarles a todos ustedes. El tiempo es bien corto, el que tenemos. ¿Ya? Eso sí lo vamos a hacer, Claro, claro. casi al final vamos a hacer eso, Rosa. ¿Ya? Por eso quiero Ah, avanzar ya. explicándole cada uno de los componentes. Entonces, quiero terminar ahorita de explicar qué es, ¿sí? ¿Qué es el análisis de resultados? Para que todos estén uniformes. Entonces, cuando yo voy revisando, voy mirando cada uno de estos componentes. Y ya me daré cuenta si está bien y está mal, ¿no? Por eso es Rosa. Mm, ¿Ya? ya, profe, gracias. Sí, Rosa. Igual yo estoy avanzando ahorita, revisándoles sus trabajos en este tiempo que ustedes están avanzando. ¿Ya? Y por cierto, ya no nos falta mucho tiempo. Solo 15 minutos. ¿Ya? Avancen por eso para ir, al menos hoy día, terminar o tener bien avanzado nuestro análisis de resultados. Eso es lo que me gustaría el día de hoy. ¿Ya? Y si ustedes ya lo tienen avanzado, ya solamente lo van adecuando y ya tienen listo su análisis, ya están seguros de que va a estar bien. Y cuando lo revisemos ya no va a ser mucho la mejora que de repente le tengamos que hacer. ¿Ya? Va por ahí, Rosa. Gracias también por tu intervención.
vienen de hogares disfuncionales. Si nos quedáramos con ese argumento de Andrea, si yo fuera su asesor, o peor aún, si yo fuera su jurado, le diría, Andrea, entonces lo que tú deberías haber estudiado es la relación entre la autoestima y las familias disfuncionales. La relación entre la motivación del logro, que podría haber sido otro estudio tuyo, y las familias disfuncionales. Más no estudiar autoestima y motivación. Ya, ¿por qué tomo yo motivación en vez de familias disfuncionales? Porque los chicos, en una previa entrevista que tuvo con ellos, manifiestan que están todos desmotivados, no tienen proyección de vida, no tienen proyección o anhelo alguno a seguir estudiando. Entonces, cuando ellos van a clase, simplemente se van a la escuela para salir de la etapa, para salir de casa un momento y dejar la problemática allí, y no buscan superarse a sí mismos. Es por ello que yo tomo motivación, ¿no? Andrea, nuevamente, por favor, escuchen bien para que ustedes mismos caigan en la cuenta. Con el argumento de Andrea, yo estoy entendiendo más un componente fuerte o una variable importante es el hecho de lo que está sucediendo en la casa. ¿Sí? Lo que tú estás recalcando, Andrea, es los problemas que hay en el hogar, que probablemente haya disfuncionalidad en sus hogares. Tienen que centrarse en sus dos variables, en las dos variables. Olvídense de otras variables, porque si ustedes incluyen una variable más, su estudio cambia. Ya no es un estudio relacional. El análisis estadístico ya no es bivariado, sino el análisis estadístico sería multivariado. Entonces, por favor, tengan muchísimo cuidado de no mezclar, de no incluir más variables a su análisis. Ok. Compartir, escuchar, visitar a los adultos mayores, el vislumbrar en aquellos rostros energía, vitalidad, resistencia, aún en medio de su enfermedad, de vivir en soledad y de las limitaciones que puedan tener. Se une a ello ver cómo manifiestan un amor y respeto por Dios, una experiencia espiritual que se hace notoria. Lo antes mencionado nos podría llevar a pensar que existe relación entre resiliencia y experiencia espiritual en los adultos mayores. Y después de realizar el presente estudio, se halló que no existe relación entre resiliencia y experiencia espiritual en los adultos mayores. Ya, ese es tu resultado. Ahí todavía no lleguemos ahí. Ah, ya, sí, o sea, hasta ahí, profesor. Sí, y entonces fíjense en lo que está diciendo Andrea. Yo no sé si es que acá solamente una sugerencia, Andrea, si tú quieres, ¿ya? Yo diría, si tú has tenido la oportunidad también de ver, ¿no? De oír o de leer algo y ver en adultos mayores que no tienen ese vínculo con su fe, con su espiritualidad o con su religión. ¿Cómo será su vida? ¿Serán gente con ese ímpetu, con esas ganas de todavía querer sobresalir o no? ¿Me podría repetir? O sea, tú me estás manifestando de aquellas personas a las que tú has observado, son personas que están queriendo salir adelante pese a, ¿verdad? Y que además de eso, una característica de ellos es que son gente que vive su espiritualidad, que están vinculados, su devoción, su fe a Dios, su cercanía a Dios está. Y entonces eso te lleva a pensar a ti que existe una relación entre dos variables, pero a eso le podrías añadir que opuestamente, contrariamente, has observado, si es que fuera el caso, has observado de que hay adultos mayores que cuando no tienen esa ligación con su espiritualidad, con su vida de devoción, de fe, son personas que tienden ¿cómo se me, no me viene la palabra? Se me viene más bien un argot criollo, que tira la toalla rápido, eso se me viene a la mente ahorita, pero buscamos otra palabra, que son personas que no se esfuerzan, que son personas que rápido se desmotivan en el camino, Agregarle, si es que fuera el caso, si hubieras visto algo de eso. la verdad, ¿A profesor, declinarse? Declinarse, ¿no? ¿Ya?
Algo de eso, ¿no? Si es que hubiera, pero me parece muy bien lo que acaba de decir Andrea, ya solamente expláyate, busca más información, cómo está esa situación en el mundo de los adultos mayores, cuáles son sus Eso yo características. coloqué un... Entonces, tu estudio, así como lo estás presentando, es un estudio de nivel relacional, Gino. ¿Y por qué relacional? Porque tú estás considerando, presumiendo, que el nivel, ¿ya? O la sección, creo que dices, marca una diferencia, porque yo pienso que los del grupo A tienen estas características respecto a su motivación, a diferencia del grupo B. Es decir, que si yo a mi hijo lo matriculo en el A, va a tener, hablando de la motivación, va a tener diferencia en relación al B. Y entonces tú ya tienes dos variables, la variable motivación y la variable sección. ¿Sí? Tendría que ser una variable, porque es como que yo digo, a ver, chicos, amigos, díganme quién es más inteligente, los hombres o las mujeres. Entonces, no, las mujeres, no, los hombres. Entonces yo presumo que la inteligencia, variable 1, tiene que ver con el sexo. Si tú eres hombre, vas a ser más inteligente. O si tú eres mujer, vas a ser más inteligente que los hombres. Ya tengo dos variables. Esa variable de agrupación es mi segunda variable. Secciones, pues. Porque tú estás convencido que las secciones, el pertenecer a una sección, marca una diferencia. ¿Sí? Eso lo... ¿Perdón? Igual, igual. Una cosa, un estudio descriptivo sería motivación de logro en estudiantes de secundaria. Ya está, se acabó. Eso es descriptivo. Pero si tú quieres, tú presumes, por eso les digo, a ver, ¿habrá alguna diferencia en el que tú seas de la costa, la sierra y la selva? Académicamente hablando. Entonces yo digo, yo creo que sí. Ah, entonces el rendimiento académico es mi variable 1, tiene una relación con que tú pertenezcas a la costa, a la sierra o a la selva, a una región del país. Tengo dos variables, fíjate. Y yo las estoy de alguna manera relacionando. Pero en esta relación es una comparación lo que estoy haciendo, porque los estoy agrupando para saber cómo se presenta la variable. Entonces, te digo, Gino, si tú quieres quedarte con un estudio descriptivo, tu título sería motivación de logro, creo dijiste, en estudiantes de secundaria de una institución educativa tal o lo demás que continúa. Pero no digas que en las aulas A y B o algo así, ¿no? O incluso lo podría dejar así en la sección A y B, pero no haces la comparación, solamente has sumado la sección A y la sección B. Es como que digo, te escucho, oye. Es que claro, es que, claro, si tu intención es comparar, tienes que hablar de secciones, pues. ¿Sí? En ese caso, no te queda de otra. ¿Sí? Estás hablando de dos grupos diferentes. ¿Ya? Y para que sean dos grupos diferentes, es porque tienen características diferentes. Si no, no serían dos grupos diferentes, ¿verdad? Serían un mismo grupo. Y esa característica diferente es la variable, lo que les hace cambiar, lo que hace que tú eres pobre y él es rico, que tú eres alto y tú eres bajo, que tú eres delgado y tú eres obeso. Entonces hay una diferencia. Esa diferencia es una variable. ¿Sí? Entonces por eso tú haces una comparación. ¿Cómo será la autoestima de las personas obesas
y de las personas delgadas? Yo creo que hay una diferencia, dices tú. Y vas a hacer un estudio para comparar esos dos grupos. Entonces, la alternativa que te doy, Gino, es que o te quedas con un estudio descriptivo, ¿ya? Y tendrías que variar ahí, en tu título de repente, solamente decir motivación de logro en estudiantes secundaria. Y ya está. Y no te haces problemas. ¿Ya? Claro que se puede. Se puede, amigo. Se puede. ¿Ya? Pero ahí, eso va a implicar que cambie seguramente metodología y todo ello. ¿Ya? Entonces, si es que lo vas a hacer así, yo ya te he enviado un prototipo de un estudio de nivel descriptivo y tienes que adecuarlo a un estudio descriptivo. Pero si fuera relacional, perdón, si fuera relacional, entonces tu diseño es diferente y por lo tanto tendrías que postular alguna hipótesis. Y tu hipótesis es de que existe una diferencia entre los estudiantes, en lo que se refiere a la motivación de logro, entre los estudiantes, pero tu título, de ahí parte todito. Y lo reformulas y te va a quedar bien tu tesis. Ya, ¿Ya? ya, profesor, está bien. Gracias. Listo, Gladys. A ti, Gladys. A ver, vamos a escuchar, o vamos a leer. Ya, Gino dice, debe tener 3 variables, no sé a qué te refieres, amigo Gino. Una característica, Gino, va para todos, una característica de un estudio descriptivo es que lleva una sola variable. Una sola variable. Y un estudio de nivel relacional lleva 2 variables. Y en eso nos vamos a dar cuenta rápidamente qué tipo de estudio estás realizando. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta, en los estudios relacionales siempre hay 2 variables. ¿Ya? Por eso es que a Gladys yo le decía, elige uno solo, que puede ser autoestima. ¿Qué instrumentos aplicaste, Gladys? Y ella va a decir, yo apliqué autoestima y satisfacción vital. Satisfacción vital, quédate con uno de ellos. Elige tú. Para mí una variable muy bonita es satisfacción vital. Pero y eso ya depende del autor. Ya, mira Martín, la pauta, esto es importante, la pauta, incluso en la misma línea de investigación dice que para los estudios, para los trabajos de bachiller, tiene que ser descriptivo. Y para la tesis es relacional. Pero tampoco esto es así de rígido, ¿no? La idea es ver soluciones, porque si yo te digo en este momento, tú tienes que hacer un estudio relacional, ahorita estás en tesis 4, ¿ya? Entonces sería muy, no sé, inconsciente de mi parte, ¿no? Hacer, es como decir, ¿sabes qué? Miénteme, ¿ya? Miénteme. Entonces no voy a hacer que me mientas. Yo soy consciente de qué cuesta, qué implica hacer un estudio a estas alturas de la vida, y yo no te voy a exigir que hagas un estudio de nivel relacional ahorita. ¿Sí? Entonces, dice, en caso que no hay problema de llevar hasta el coordinador nos dijo que va. Bueno, por eso, mira, nuevamente regreso a lo que dije hace un instante, Gino. Yo respondo por mis actos, ¿sí? Yo respondo por mis actos. Y si estamos en la sustentación y el jurado te observa, yo respondo, yo he sido el asesor y yo he dicho al estudiante que lleve con una variable. Yo respondo por mis actos, Gino. Ahí sí no, porque quien te autorizó fue tu docente. Yo te autoricé y yo tendría que responder por eso, Gino. Pero si te vas a Lima y te hacen la observación, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué injerencia tengo ahí yo? No tengo injerencia, ¿sí? Y entonces por eso les decía al inicio de la clase, ustedes van a tener que decidirlo, ¿sí? Si van a querer hacer grandes cambios a sus tesis, la sugerencia es que se queden en Chimbote, ¿ya? Pero si no es así, entonces lo mejor es que no hagan esos grandes cambios, que lo dejes así.
Si, por ejemplo, la compañera Gladys dice, profesor, yo voy a sustentar aquí en Satipo, y aquí me aprobaron mi tesis así como variables psicológicas, entonces déjalo así, Gladys. No lo cambies, déjalo así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te podría estar generando un problema. Si el jurado y la asesora o el asesor lo vio como bien, como conveniente, tendrán sus criterios. Yo no me voy a poner a discutir con los jurados de sus filiales. ¿Ya? Entonces, esa es la salida que te doy, Gino. Si quieres quedarte en Chimbote, ¿ya? Entonces cámbialo y hazlo así, no hay problema, con una sola variable. ¿Ya? Como te digo, yo ya tendré que responder por lo que tú estás presentando. Obviamente no voy a responder porque tú no estés preparado, que no lo leas, eso sí, ahí me lavo las manos como Pilatos. En lo que sí respondo yo es por haberte orientado que rehagas tu trabajo con una sola variable. Ahí sí yo asumo la responsabilidad, Gino. ¿Ya? No te pasaría nada, no te preocupes. Mi título con el test de aplicación, o sea, a mí sí me facilitaría un poco ese tema, ¿no? Ya, Andrea, por eso le digo, cuando hay ese tipo de situaciones que condicionan, por eso le digo, decirles así, cerrados los ojos, todos tienen que tener su tesis de nivel relacional, es una invitación absurda a decirles, miéntanme, ¿sí? Miéntanme. Y no es correcto, pues, ¿sí? No es correcto porque la idea es que ustedes hagan un trabajo correcto, bien, ¿no? Que responda a las diferentes exigencias, parámetros de calidad que nos exige la universidad. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, perdón un ratito. Todavía con ustedes seguimos un rato. ¿Ya? Y entonces le decía, no es, a ver, utilicemos lo que se llama el sentido común, ¿sí? Y el sentido común me dice a mí que si este trabajo lo vas a hacer de nivel relacional y sabes que va a estar mal, y si haciendo un estudio descriptivo va a estar bien, haz un estudio descriptivo. Ya está. Solucionar el problema. ¿Sí? Entonces, por eso le decía, mi respaldo lo tendrán si ustedes lo hacen en Chimbote. Pero si ustedes sustentan en otro lugar, yo no les voy a poder apoyar, porque no, pues no tengo injerencia. ¿Sí? A lo mucho el jurado le dirá, o el asesor le dirá, entonces mejor haz un taller de tesis y ahí haces tu investigación nuevamente. ¿Sí? Esa es la situación. ¿Ya? No es para desanimarse, sino más bien para animarse y para tomar decisiones. ¿Estamos a tiempo? Sí, estamos a tiempo. ¿Ya? Estamos a tiempo todavía. Profesor, una pregunta. Sí, Andrea. Sí, Gladys, perdón. Pero para sustentar, no va a ser necesidad de ir a Chimbote, ¿verdad? Eso acaba de... Gladys, También lo está dijiste. bien, está muy bien, Gladys, por la pregunta. Yo sí he hecho sufrir a varios estudiantes porque yo al inicio del taller sí les decía, ten en cuenta tu economía, vas a tener que gastar, ¿sí? En algunos casos, Gladys, hemos visto, yo en coordinación con el jurado, hemos visto, y bueno, hemos encontrado alguna manera para que esos viajes se reduzcan, pero igual siempre se hacía necesario algún viaje. Ahora, no sé si decir gracias o no, o por culpa de esta situación de pandemia, nos ha creado la necesidad de replantear muchas cosas. Y una de ellas es las sustentaciones. Y en esta situación se aceptan las sustentaciones a distancia. Justamente a través de esta plataforma, Gladys, tú vas a proyectar tu diapositiva. Y los jurados, cada quien en su casa, te va a estar observando. ¿Sí? Van a tener que explicarnos tu tesis, presentarlo, sustentarla. Y el jurado te hará las preguntas. Sí. ¿Sí? Entonces, no es Sí. necesario, a tu pregunta, no es necesario viajar ya, Gladys. ¿Sí? ¿Ya? Bien, Y profesor. eso sí va a ser beneficioso para ustedes. Sí. Lo que sí requeriríamos, lo mínimo, Gladys, es que tengas una computadora o un medio a través del cual te puedas comunicar
y que se pueda escuchar tu audio. Eso sí vamos a requerir. Y entonces tú, Gladys, vas a decir, profesor, mire, yo soy de Pucallpa, y aquí en Pucallpa, en tal horario, la señal falla, tiende a fallar. Entonces yo le agradecería que me considere por tales horarios. Entonces cambiamos, pues te ponemos en un horario en donde la señal sea más fluida, ¿no? Sea mejor. Ya está. Solucionado. Sí, ya, profesor, Así está es. bien. Ya, Entonces, todo con las demás variables que estaba trabajando, todo eso lo voy a tener que sacar y solamente me voy a quedar con uno. sí. Mira, si me preguntas a mí, yo te recomiendo dos de ellas. Quédate con una nomás. Autoestima y satisfacción vital. Cualquiera de las dos. Son variables bonitas, sencillas, hay información de ellas y vas a hacer un buen trabajo. Ya, profesor, está bien. Ahora, Ya. el otro punto que estabas diciendo para hacer el core curricular, creo, ¿no? Para el título. Sí, Eso es para hacerlo allá en Chimbote. No. Nuevamente. Terminamos nuestro curso de tesis en estos 2 meses al dar a ustedes. ¿Sí? El asesor no te va a ayudar al momento de que tú sustentas y expones tus bases teóricas y expones tu análisis y no lo aprendiste, no lo sabes. Eso sí no te puedo ayudar. Pero si tú dices en tu análisis, dices, yo utilicé la prueba de hipótesis de Kolmogorov-Smirnov. ¿Por qué lo utilizaste? Lo utilicé por tales y tales sustentos. Y el jurado pues, está mal lo que has dicho. No, está muy mal eso. Tú deberías haber utilizado tal prueba. ¿Quién te asesoró a ti? Tu asesor, pues, ¿quién más? Willy Valles a la tierra. Él tendrá que argumentar y decir por qué permitió que el estudiante utilizara esa prueba, pues. Ok. ¿Sí? Entonces, sí, tú ya dices tus argumentos. ¿Y los argumentos dónde los aprendiste? Los aprendiste con tu docente. Exacto. ¿Ya? Entonces, él es tu respaldo, pues. ¿Sí? Él es tu respaldo. Entonces, por eso les digo, yo no quiero meter mano en los trabajos que ustedes van a presentarlo en otra parte, porque para eso tienen su asesor, y su asesor es el que les guía, el que les acompaña, el que mira si está bien o está mal. ¿Ya? Ok, profe, gracias. Listo, Andrea. Bien. Miren, yo me equivoqué hace un instante en los horarios y me he equivocado en la plataforma también. Todavía tenemos 1 hora de asesoría hasta las 6:15. ¿Ya? Ahí me equivoqué. ¿Ya? Entonces, tenemos todavía casi 1 horita para seguir avanzando nuestro trabajo. Bien. Entonces, continuamos. ¿Les parece? Un poquito de tormento todavía, 1 horita de tormento casi. ¿Ya? A ver, continuamos. Profesor, disculpe, Sí, profesor, un ratito. Gladys. Entonces, le tengo que sacar lo que dice variables psicológicas asociadas a la pobreza, ¿no? Eso le Sí. tengo que sacar. Yo te dicté hace un instante, tu título sería, suponiendo autoestima. Autoestima en pobladores del asentamiento humano, colocarle el nombre, coma, Pucallpa, coma, 2019, porque fue en el 2019 cuando tú recogiste tus datos. Sí. Ya, ¿no? Eso, Ya, profesor. Gracias. Esa era mi duda. ya, muy bien. En cambio, si yo dijera, existe diferencia de depresión en Ancash y La Libertad. Ah, ya. Entonces, ahí sí hay 2 grupos, porque Ancash no pertenece a La Libertad. Son grupos diferentes. Y ahí sí me estudio de nivel relacional. ¿Sí? Entonces, hablar de un estudio descriptivo, comparativo, metodológicamente hablando, tendríamos que tener cuidado, salvo que tú tengas esa presunción de diferencias, y entonces ahí sí tienes que hacer esa comparación. Pero cuando trabajas con grupos
diferentes, porque hay una variable de diferencia, entonces ahí sí tu estudio de nivel relacional. ¿Sí? Esto de estudios descriptivos, comparativos, me parece, hay un autor, ahorita no lo encuentro. Muy bien, nuevamente aparece aquí las secciones. La sección A pertenece a la sección B, no, ¿verdad? No, son grupos diferentes, ¿sí? Son grupos diferentes. En ese caso, tu estudio sí es nivel relacional, porque está la variable autoestima y está la variable secciones. ¿Ya? Lo que sí te diría en este estudio, que la variable autoestima lo hayas tenido que medir o evaluar con un instrumento para niños, porque el instrumento que tenía la universidad, que era el de Rosenberg, era solamente a partir de los 12 años. En el caso de Gino, su tesis, su objetivo sería describir, no determinar, amigo, describir, ¿ya? Hay una diferencia entre determinar y describir. Determinar es conocer una variable dicotómica. Yo puedo determinar si tú tienes o no tienes el COVID-19. Voy a determinar y para eso voy a hacer un diagnóstico. ¿Sí? Para determinar si tú tienes o no tienes el COVID-19. Describir significa mencionar las características. Por ejemplo, yo quiero saber cuáles son tus niveles de enfermedad. ¿Qué tan grave estás con la enfermedad? Ah, ya. Entonces, tu objetivo es describir. Y tú vas a querer conocer los niveles de motivación. ¿Ya? Y luego dices que vas a estudiarlo con los estudiantes de 5º año de secundaria. Aquí, si es que cuando tú aplicaste tus instrumentos, lo hiciste con 5º año de secundaria, déjalo así. ¿Ya? Y de repente, el argumento por el cual estás utilizando motivación de logro, podrías decir, teniendo en cuenta que estamos hablando de estudiantes de 5º año de secundaria, quienes ya están a puertas de iniciar sus estudios superiores, bueno, por ahí podría ir tu argumento, ¿ya? Porque estás eligiendo motivación de logro en estudiantes de 5º año de secundaria, ¿ya? Bien. Esto en lo que refiere a... Profesor, ¿Sí? una consulta. Habló de dicotomizar, algo creo es así el verbo, Ya. las variables, y usted, bueno, nos sugirió, ¿no? De que podemos aplicar eso como un objetivo y que nos iba a explicar un poquito porque, bueno, la verdad desconozco de eso. Ya, Gracias. muy bien, gracias Ángel. Utilizamos el verbo dicotomizar cuando tu variable, a ver, las variables, no sé si tengo por acá alguna diapositiva, ya, mientras que abro la diapositiva, ¿ya? Las variables, tenemos dos tipos de variables categóricas y variables numéricas, ¿ya? Y las variables categóricas pueden ser dicotómicas y politómicas. Un ratito, si encuentro la diapositiva para que nos pueda ayudar un poquito más. Y las variables y son dicotómicas y politómicas. ¿Qué es una variable dicotómica? Una variable dicotómica es aquella que tiene dos valores finales. Y una variable politómica es aquella que tiene más de dos valores finales. ¿Ya? Y entonces, cuando uno hace un estudio para relacionar las dos variables, tienes que, para aplicar una prueba estadística, y la prueba estadística
Para que te dé mejores resultados, tienes que trabajar con variables dicotómicas. Vamos a ver algunos ejemplos. Una variable dicotómica es sexo, masculino, femenino. Una variable politómica es grado de instrucción, bachiller, magíster, doctor. ¿Ya? Esa es una variable politómica. Pero resulta que, ¿ya? Resulta que las variables que tú estás utilizando son variables politómicas, alto, medio, bajo. ¿Y cómo vas a utilizar una prueba estadística en ese caso? Entonces recurrimos a un procedimiento estadístico que se llama dicotomizar la variable politómica. Es un procedimiento estadístico. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, eso lo hace el software, eso no hay que hacerlo manualmente. Así que no nos complicamos la vida, para eso está el software. ¿Ya? Pero se requiere que tengas pues tu matriz, tu base de datos, para ingresar al software, y el software eso se encarga. Presiona los botoncitos y solito lo hace. ¿Ya? Pero ese es el procedimiento estadístico de dicotomización. Y en el prototipo que yo les he dado está el procedimiento de dicotomización. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Más bien si habrá algún momento un espacio Sí, eso lo vamos a dentro ver, de las amigo. clases y nos pueda ayudar. Exactamente, hay que verlo. Eso hay que verlo, porque así teóricamente parece que estamos hablando en chino. ¿Ya? No hay problema. Sí, ya, gracias, profesor. Sí, Profesor, disculpe, pero es necesario tener la base de datos en Excel, ¿verdad? en Excel, o si lo tienes tu archivo del SPSS, está bien también, Ya, ¿no? en cualquiera de los dos. Sí, sí, sí. Ya, listo, profesor, gracias. Ya. A ver. Ya, en el caso de Roger, ya lo dijimos. Ya dice, es determinar la relación entre autoestima y satisfacción con la vida en adultos mayores residentes en el albergue. Ya esto sí lo vimos, ¿verdad, Roger? ¿Sí? Entonces, el trabajo de Roger aquí dice determinar la relación. Su estudio es de nivel relacional, ¿sí? Relacional, ¿ya? Ahora, yo sí le preguntaría a Roger que por favor dé los argumentos. ¿Por qué cree él? ¿Por qué cree que existe relación entre autoestima y satisfacción con la vida? Porque él empezó con esa hipótesis, pensando de que sí existe. Y así como lo dijo hace un instante el compañero Ángel, que fue un sustento teórico, o la compañera Andrea, que fue un sustento empírico, tienes que tener esas razones por las cuales vas a iniciar tu trabajo. Más arriba está. Ok, ya lo vamos a mirar. Aquí Martín nos pregunta si el verbo puede ser identificar. Martín, identificar no es no es un verbo operativo. No conviene. Porque, ¿a qué me refiero con operativo? Mira, estamos en el aula y tú me dices, profesor, identifique quién de nosotros ha terminado ya su trabajo. Entonces yo les miro y no hago nada más. ¿Tú cómo sabes que yo ya identifiqué? Pues profesor, porque usted le ha dicho que fulano de tal. No. Porque tú en ningún momento me has dicho que yo señale, que yo nombre, que yo mencione. No me has dicho. Me has dicho identifica. Entonces, operativamente, no nos sirve ese objetivo. Para otras cosas sirve, pero para aquí no. ¿Ya? Para este estudio en concreto no. Sirve para otras cosas. Por ejemplo, me duele mi estómago, me duele mi cabeza, no sé qué hacer. Entonces tú dices, probablemente, pero tú te has ido al médico. Y yo te digo, sí, me he ido al médico, me han hecho análisis, me han hecho no sé cuántas cosas y nadie da con el problema que yo tengo. Y tú que tienes una cultura ancestral de tus abuelos que te explicaban de hierbas y esas cosas, tú me dices, yo pienso que tú tienes chucaque. Entonces, lo que estás haciendo tú es identificar una realidad desconocida. Pero si yo te pregunto, ¿y qué es el chucaque?
No me vas a saber decir. ¿Cómo supiste que yo tengo chucaque? No me vas a saber decir. Es algo que viene a tu mente y tú crees que. Entonces, el verbo identificar lo utilizamos cuando queremos hacer estudios de nivel exploratorio, no para los descriptivos. ¿Ya? El verbo para los estudios descriptivos es describir. ¿Para qué le vas a cambiar el nombre? ¿Existen otros verbos en los estudios descriptivos? Sí lo hay, pero concretamente en tu estudio es describir, ¿no? Bien. A ver, estoy buscando la propuesta que hizo Roger por aquí cuando daba las razones. Profesor, lo Sí. volvió a escribir Roger en líneas abajo, Ah, donde lo copió y lo pegó más rápido. ya, excelente, excelente. Entonces, a ver. Ah, ya. Muy bien, Roger. Dice, surge sabiendo que el adulto mayor, fíjense lo que inicia, con lo que inicia diciendo Roger aquí, que el adulto mayor, sabiendo, yo le pregunto a Roger, ¿quién lo sabe? ¿Lo sabes tú? Sabiendo es un concepto muy abstracto. Tienes que decir sabiendo o según, como lo dijo Ángel, según fulano de tal, estás haciendo una cita, o a partir de la experiencia tenida en un centro del adulto mayor, se observó que, entonces, ya, por favor, ahí hay que dejar en claro cuál es tu fuente. El adulto mayor, por todas las limitaciones que tiene su estado, ¿ya? Su autoestima va acorde a sus propias limitaciones emocionales. Fíjense que su compañero está presuponiendo aquí que la autoestima va acorde de sus limitaciones emocionales. Esto tiene un sustento que las limitaciones emocionales, habría que entender acá hay otro concepto medio complejo, limitaciones emocionales. ¿Qué es una limitación emocional? Tengan cuidado en la utilización de conceptos. Esta palabra limitación emocional es un concepto compuesto, ¿sí? Ya, por favor ahí tengan bastante cuidado con los conceptos, ¿ya? Que van a utilizar. ¿Ya? Respecto a sentirse alejado de la familia, pero que respecto a la satisfacción con la vida, ellos todavía se sienten capaces de rendir en muchas cosas, pues se sienten útiles. Dice, hablo de limitaciones emocionales ya que su familia ya no va a asistirlos, pero se siente bien atendido en comparación de la misma familia. Pregunto yo a todo el auditorio, ¿queda claro la problemática? ¿Queda claro por qué él postula de que existe relación entre la autoestima y la satisfacción? Yo más bien estoy pensando aquí en la calidad de atención, en la calidad de vida, si ustedes quieren. Pero satisfacción con la vida es otra. ¿Sí? Entonces, Roger, yo te pido que por favor reformules aquí. Reformula de tal manera, tu variable es que tú estás presumiendo que cada sección marca una diferencia. ¿Sí? Eso presumes. Y entonces la relación aquí es, la comparación es entre la variable autoestima y la variable secciones. Ahí yo encuentro dos variables. Entonces yo que soy papá, yo voy a tener cuidado con matricular a mis hijos en la sección H, porque ahí la mayoría tiene autoestima baja. Estoy suponiendo, ¿no? Yo no lo voy a mandar ahí a mi hijo, yo lo voy a mandar a la A, yo veré cómo hago. Porque el pertenecer a una sección diferente podría afectarle su autoestima. ¿Sí? No sé si se deja entender, Catherine, aquí. Ese es el argumento, ¿ya? Por el cual tú haces tu estudio. Porque tú sabes que, porque tú has visto, porque tú has leído, que el pertenecer a una sección diferente podría estar afectando la autoestima. O que la autoestima es diferente en función a la sección. ¿Ya?
Claro, por eso te digo, yo te envío el prototipo, porque en el prototipo sí está la metodología, ¿ya? Ahí está la metodología. Incluso está la prueba de hipótesis. Y en la prueba de hipótesis es una prueba de un chi cuadrado lo que tienes que utilizar aquí, ¿ya? Se llama chi cuadrado de homogeneidad, así se llama el chi cuadrado, tiene un apellido. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Quién más falta? A ver, ¿quién más falta con sus... Conversábamos, no se le notaba a algunos una satisfacción con su profesión, con su vida en realidad. Entonces para mí era necesario evaluar su autoestima en primera instancia y también qué tan satisfechos ellos se sentían como maestros y para que esto pueda de alguna manera influir en sus alumnos, porque como yo pienso que si los docentes tienen una autoestima adecuada, van a tener también satisfacción con esto, van a poder los alumnos una buena enseñanza. Ya, Sheila, aquí hay dos cosas que me gustaría comentar y observar también. Ya. Uno es la redacción, ¿sí? Tengamos mucho cuidado con la redacción, que sean palabras, si bien es cierto, que no sean tampoco muy rebuscadas ni técnicas, pero tampoco que sean muy coloquiales, ¿ya? Me entró las ganas de, no cabe esa palabra, ¿no? No, eso no es lo que yo he escrito. Pero está bien, solamente lo menciono nomás, Sheila, ¿ya? Lo menciono nomás, solo como un ejemplo, ¿ya? Claro. Tengan cuidado en esa redacción, ¿ya? Y a la vez, además de las palabras técnicas, tengan cuidado con si la redacción lo hacen de manera personal o lo hacen a ver, y aquí nuevamente yo le dejo la libertad. Si quieren redactar ustedes a modo personal, entonces háganlo. Pero les aseguro que alguno de los miembros, probablemente de jurado, les diga que está mal y que la redacción debe ser de manera impersonal. Pero si ustedes le preguntan al jurado en qué se sustenta para decir que es de manera impersonal, me gustaría escuchar la respuesta. Yo he buscado respuestas y no he encontrado hasta la fecha en esa redacción. Y las únicas respuestas que he encontrado es, uno, tradición, porque así se hace, y dos, porque si tú redactas de manera personal, yo encontré, yo vi, yo busqué, lo que dicen estos argumentos, dicen que suena a subjetivo. ¿Sí? Suena a subjetivo. Ojo, no es que sea subjetivo, sino que suena subjetivo. Y para mí eso no es un argumento válido. ¿Sí? Porque lo que está dejando en claro tú, que tú eres el que has observado, que tú encontraste. ¿Ya? Entonces, para mí, la mejor redacción en este caso sería de manera personal. Pero repito, hay una gran tradición, una fuerte tradición que hace que muchos no lo sientan bien, que no lo vean bien, y les van a exigir que lo cambien. Pero yo siempre les digo a los estudiantes que cuando les hagan esta observación, siempre pídanle la razón. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué? Pero si tú eres, Sheila, de las personas que dicen, no me quiero complicar la vida, profesor, ¿para qué me hago líos? Yo lo voy a colocar de manera impersonal y listo, se acabó. ¿Ya? Entonces también es válido eso, ¿ya? No te evitas líos, ¿sí? Como le digo, hasta ahorita no he encontrado en ningún texto serio una respuesta seria. Y tampoco lo he encontrado, lo he escuchado en ningún investigador que me diga por qué. No existe, no hay. ¿Ya? Entonces, por eso yo les doy la libertad de que ustedes elijan la redacción. Personalmente, yo redactaría de manera personal, ¿sí? No impersonal. En vez de decir, se encontró, diría, encontré en mi estudio, ¿verdad? Porque es de manera personal, ¿ya? Pero eso ya lo dejo a la libertad de ustedes y que simplemente se defiendan de esa manera, preguntándole con mucha cortesía a quien les corrige y por qué.
¿Por qué se cambia? ¿Por qué no se puede hacer así? ¿Ya? Nada más eso. Y entonces lo otro que quería decirte, Sheila, es que dejes más en claro por qué decidiste hacer esa investigación. Y entonces yo estoy pensando, Sheila, ¿Por qué hipótesis acerca de eso? Sí, porque mira, te voy a poner otro ejemplo más rapidito. Y entonces yo trabajo en una institución en donde yo veo que hay gente con depresión, ¿ya? Hay gente con depresión. Perdón, por ejemplo, yo trabajo en un lugar donde se trabaja bastante con violencia. Y yo he observado que las personas que sufren violencia han tenido antecedentes de violencia. Entonces yo voy a hacer un estudio, la relación entre ser víctima de violencia actualmente y tener antecedentes de violencia. ¿Te das cuenta que es fácil? Relacionarlo, claro. Claro, está clarísimo. Mi idea surgió, ¿por qué? Porque yo he observado que la gente que sufre de violencia actualmente, que es víctima de violencia, y cuando he hecho su historia personal, su análisis, encontré de que había todo un historial de violencia, que su padre, su madre, etcétera, la habían violentado. ¿Ya? Entonces, en tu caso, tú me dices, yo sé, profesor, yo quiero estudiar la relación entre autoestima y satisfacción con la vida. Sí. No me queda muy claro qué es lo que tú identificaste, qué es lo que tú viste, porque estás partiendo de tu experiencia, tu fuente es empírica. ¿De qué estás partiendo? ¿Qué es lo que observaste? ¿Observaste la autoestima? ¿Observaste la satisfacción con la vida? ¿Cuál de los dos observaste primero? En mi caso, yo observé ser víctima de violencia. Eso es lo que observé primero. Que son gente que ha sufrido violencia. ¿Tú qué observaste primero? La autoestima. ¿Se puede observar la autoestima? No, sí se puede medir, pero... No, ya, bueno, en todo caso, olvídate de medir ahorita. Empíricamente, ¿cómo tú sabes cuál es mi autoestima ahorita? No. Desde que hemos iniciado la clase me has visto. ¿Tú sabes cuál es mi autoestima? ¿Qué necesitas tú? Olvídate de medir, ¿ah? ¿Qué necesitas tú o qué requerirías tú para saber mi autoestima? Interactuar. Ya interactúas conmigo. ¿Y qué verías en mí? ¿Qué tendrías en la interacción, qué tendrías que ver en mí? Somos amigos, que nos encontramos constantemente, salimos a pasear, a tomar una gaseosa. Sí, ¿qué indicadores? Muy bien, Ángel. ¿Qué indicadores tendrías que encontrar en mí? La conducta, ¿no? Individuo, la mirada, no impone las ideas, todos los criterios para... Ya, entonces, mira, por ahí podrías, porque, ojo, que cuando hablamos de experiencia, estamos hablando de un contacto directo, ¿sí? Yo sufrí violencia, a mí me pegaron, contacto directo. Yo observé, cuando estábamos hablando, observé inseguridad en tus palabras, sentía que tenías temor, te cohibías, expresabas tu idea y te callabas, tu voz era baja, ¿te das cuenta? Sí, en todo ese lenguaje corporal, en todos esos indicadores, a mí me llevan a pensar que tú tienes baja autoestima. Entonces tú podrías decir, si lo haces de manera impersonal, se observa que muchos de los docentes que presentan mirada baja, voz baja, y así una serie de indicadores que nos llevan a pensar que tienen baja autoestima, también son aquellas personas que andan renegando de la vida, de lo poco que tienen, de los problemas que tienen en su familia, etcétera, etcétera, ¿no? De su trabajo. Y eso significa que están insatisfechos con su vida. ¿Te das cuenta? Que si yo ahora ya tengo, desde mi experiencia, tengo por qué decir que yo creo que existe relación entre las dos variables. Claro, ahora sí está. Ok, ya, entonces por ahí, a ver, mastícalo un poquito, Sheila, y cómo te va. ¿Ya? Gracias. Ya, Sheila. A ver, Rosa María, que está participando. Relacionar autoestima y satisfacción con la vida. El presidente de la Asociación Cultural Comunidad Terapéutica Novo World
Los Olivos 2019. Esta investigación surge por la escasez de investigaciones psicológicas que aborden o relacionen el nivel de autoestima. ¿Ya? ¿Ya? ¿Podría ser una razón? Sí, pero no es suficiente. ¿Alguien ha leído alguna investigación entre la relación de cantidad de mecedoras y la cantidad de burros que uno tiene? ¿Alguien ha leído una investigación o ha escuchado una investigación sobre eso? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? Cantidad de mecedoras y cantidad de burros que tenemos en la casa. No, Andrea no ha leído, no ha escuchado nada de eso. Yo les cuento que un señor llamado Hans Eysenck hizo un estudio sobre eso, pero no lo hizo con el interés de querer demostrar la relación, solamente él quiso demostrar otra cosa, pero que no viene al caso. Pero que miren, fíjense que podríamos hacer estudios así, la relación entre el tiempo que vuela una mosca y la duración del COVID-19, ¿qué les parece? Porque no hay ningún estudio que se haya hecho sobre eso, ¿sí? ¿Ah? No hay, ¿verdad? Bueno, entonces no es una razón suficiente el hecho de que no haya. Si es una razón, sí, pero no es suficiente. Necesitas buscar otra razón más fuerte que te lleve a presumir que existe relación entre esas variables. ¿Sí, sí, Rosa? Por favor, ahí entonces hay que pensar, así como hablamos hace un instante con Sheila, hay que buscar alguna razón que nos lleve a pensar si existe o no existe, que yo creo que sí existe, porque recuerden ustedes, así como yo creía que mi pareja me está siendo infiel, así también con esa convicción tú empezaste diciendo, existe relación entre la autoestima y la satisfacción con la vida. ¿Ya? Bien. A ver, Rosa, a ver cómo nos va con esa parte argumentativa. Martín dice, el presente trabajo tuvo como de investigación titulada Autoestima, Satisfacción y Satisfacción con la vida en miembros de la Compañía General de Bomberos Salvadora Lima 10, número 10, Lima, 2019, tiene como objetivo principal realizar un análisis correlacional entre las variables psicológicas tales como autoestima, satisfacción con la vida en miembros de una unidad de bomberos, como se puede comprobar en general, en lo general, el Cuerpo General de Bomberos del Perú constituye una capital humana muy importante de la sociedad. Sin embargo, estos no cuentan con la remuneración económica, arriba de vida, deben realizar que hacer. Ya, bueno, acá tú estás escribiendo un poco, ya, es por ello que el interés de realizar. Fíjate que estás explicando un poco la situación de los bomberos, ¿sí? La situación de ellos. Pero tú acá no estás diciendo, porque recuerda que tu presunción, Martín, es, yo veo que ustedes, los estudiantes de este curso, por los indicadores que hemos conversado y todo eso, que tienen autoestima baja. Primero, estoy presumiendo su autoestima, ¿sí? Presumo su autoestima. Segundo, cuando digo presumo, como que yo ya sé cuál es su autoestima, ¿ya? Como que yo ya sé. Y segundo, he estado revisando sus notas y veo que la mayoría de ustedes tienen baja nota. Como que yo ya sé cuál es su rendimiento académico. Mi hipótesis, existe relación entre la autoestima y el rendimiento académico. Lo mismo tú, amigo. Si tú dices que conoces a los bomberos, ¿ya? ¿Qué has visto en los bomberos acerca de su autoestima? Y acerca de su satisfacción con la vida. Así como lo dijimos hace un instante, Sheila, ¿verdad? Ella se dio cuenta, encontró indicadores que le hacía presumir que la autoestima, que tenía problemas con su autoestima.
y a la vez también ha visto algunos indicadores de que hay problemas en la satisfacción con la vida. Lo mismo en tu caso, amigo. ¿Sí? Ya, entonces, por favor, ahí, amigo Martín, busque esas razones, esos argumentos. ¿Ya? Bien. A ver, ¿quién más? Margarita, me parece que te estás escapando. Nos quedan 4 minutos, Margarita. A ver. Ya, motivación de logro. Ya, me interesa saber ahora tus razones, Margarita. ¿Por qué creías o por qué suponiste que había relación entre una y otra variable? Margarita, ¿cuál fue esa razón? Nos quedan 3 minutos, Margarita, por favor, no nos dejes con las ansias, con las ascuas de saber cuáles fueron tus razones. A ver, mientras que Margarita lo piensa, ya vamos cerrando nuestro curso, ¿ya? Profesor, disculpe una preguntita. Sí, De todas maneras, voy a tener que enviar todo lo que dice ahí, ¿no? La introducción, así como está. sí, y tienes que ir adecuándolo ya, Gladys. ¿Ya? Anda adecuándolo. Miren, por favor, entiende, quiero que comprendamos esto. La intención de este curso de tesis no es aprobar o desaprobar, o aprobarles o desaprobarles. La intención de este último curso de tesis es que ustedes salgan con su tesis bajo el brazo, ¿sí? Con su informe. No sirve de nada que yo les apruebe el curso si su trabajo está mal. ¿Sí? Entonces, si ahorita tú no tienes la introducción, te falta todo eso, envía lo que tengas. Yo te voy a ir haciendo las observaciones, pero yo te voy a apoyar en que apruebes el curso siempre y cuando tengas tu informe ya bajo el brazo. ¿Sí? Por favor, todos encaminemos nuestras actividades en relación a eso. ¿Ya? Que tengamos nuestro informe. Eso es lo más importante. Nadie que tenga su informe va a salir desaprobado en este curso. Nadie, se los aseguro. ¿Ya? Ya, profesor, está bien. Gracias, profesor. Ya, muy bien. Margarita, ya sé que esa es tu experiencia, qué bueno, ¿ya? Pero necesitamos saber qué miraste, qué observaste, ¿ya? Entonces, eso, por favor, ya queda de trabajo para la casa. Nos falta un minuto. Sí, ahorita te lo envío por el WhatsApp. Nos falta un minuto para terminar nuestra clase. Gracias por su asistencia. Eh, ya pueden ir al recreo, ¿ya? Y nos estamos viendo la siguiente semana. Por favor, puntuales todos. Gracias a ustedes, gracias Andrea, gracias Sheila, ¿ya? Para poder empezar, sí, al recreo ahora, ¿ya? Para poder empezar puntuales y poder avanzar, porque miren, el trabajo todavía es fuerte, ¿ya? Gracias a todos ustedes, gracias Martín, Andrea, Roger, muchísimas Gracias, gracias. profesor. Que tenga buenas Ya, noches. muy bien, gracias, gracias. ¿Dónde será Rústica? Pero bueno, ya, Roger, algún día nos iremos a Rústica. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Que tengan muy buenas noches y un buen fin de semana también, ¿ya? Pásenlo bonito, avancen sus trabajos. Nos vemos, hasta luego. Un gusto con todos. Chao, chao. Gracias también. Chao. Joven Gino, active su audio ya.
Joven, ya se salieron.